Vamos a abrir, hermanos, la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice ahí la escritura: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y quisiera platicar con ustedes esta mañana acerca de algo que es una realidad desagradable, pero que es una realidad y que vamos a tener que luchar con esto frecuentemente. Esto es la tentación. La tentación es como una epidemia. Si invade una ciudad, va a buscar tocar a todos los elementos, les guste o no les guste. Si vivimos en ese lugar, solo tenemos dos opciones: o huimos o somos contaminados. Pero si no hay más lugar a donde ir, es tarde o temprano la realidad que será invadido por esa epidemia. De ese tamaño es la tentación. Si usted es un ser humano y está vivo, tarde o temprano la tentación lo encontrará. Y al igual que una epidemia empieza muy chiquito, uno no puede calcular el impacto que pueda tener porque es muy pequeño, pero empieza a crecer hasta que nos invade. Hay personas que han muerto a causa de una epidemia y que en un principio pensaron que era sencillo, se va a resolver, cuestión de que yo me repose un poquito y quizás lo voy a vencer, y terminan muertos. Entonces nosotros debemos tomar conciencia que así es la tentación. Empieza muy pequeña, creemos que tenemos control de ella, y cuando menos nos damos cuenta, eso se ha convertido inclusive en una adicción. Ahora, esta es una realidad terrible, pero también lo que es cierto es que nosotros, como hijos de Dios, a diferencia de los que no conocen al Señor, tenemos un poder para luchar en contra de eso. Ahora, sí es importante revisar qué es lo que la Biblia dice, entender cómo funciona la tentación y por qué tratar de dominar nuestra carne simplemente en términos de esfuerzo humano, pues es completamente infructuoso. Para eso vamos a ver la vida del apóstol San Pablo. San Pablo es un hombre que admiro mucho por su manera de ver la vida. Pablo era un hombre realista, aunque nosotros tenemos la tendencia de mirar a Pablo como un superhombre, y para ser honestos, en cierta medida sí lo era un superhombre, pero también era un ser humano. Y por eso a mí me gusta. De hecho, me gusta esto no de Pablo, me gusta esto de Dios, del Señor. ¿Por qué Dios no escondió las debilidades de sus hijos? ¿Por qué no escondió el hecho de que Abraham ofreció a su esposa para vivir con otro hombre a fin de lograr un favor? Dios pudo haberlo escondido y tener a Abraham como el gran hombre limpio, pero no sé si la palabra quede, pero en una manera lo exhibió, permitió que lo conociéramos. ¿Por qué no arrancó de la escritura la historia de David? Todo el mundo hace escarnio de David, porque David fue y tomó a una mujer que no era suya, y no contento con eso, mató a su esposo. ¿Por qué no lo ocultó Dios? Porque Dios sabía que sus hijos nos íbamos a topar en un momento determinado con ciertas cosas que nos harían pensar que la vida cristiana es imposible, o que hay un récord completamente imposible de cumplir que esté impuesto sobre nosotros. El apóstol Pablo dijo: yo ni siquiera pretendo, ¿qué dijo? Haberlo ya alcanzado. No podría decirles que lo he alcanzado. Este es Pablo. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 9, cuando él habla de su apostolado, por ejemplo, dice: yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. No le hace que ustedes lo vean como el más grandioso. De hecho, ¿quién es el más prolífico
de los apóstoles, en el sentido literario, Pablo. Y sin embargo él dice: yo soy el más pequeño de todos, el más insignificante. Efesios capítulo 3, versículo 8, dice: es verdad que hay santos, pero yo soy el más pequeño de todos los santos. Y si en algo soy el primero, dijo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, es en pecados. Yo soy el primero de todos los pecadores. Así que este es Pablo. Por eso les decía, vamos a mirar qué es lo que Pablo nos enseña, porque Pablo, a pesar de ser quien él era un hombre que estaba consciente de su lucha diaria en contra del pecado. Pablo pudo ser muy santo y muy iluminado para recibir la palabra de Dios, pero era un hombre con pasiones como nosotros. Ahora, hay algo en lo que no se ponen de acuerdo los eruditos bíblicos, pero unos dicen que Pablo dijo: yo quisiera que todos los hombres fuesen como yo, y que se refiere a su soltería, o sea que él no conoció mujer. Pero otros eruditos dicen que no es así, que para que Pablo pudiera haber estado en los lugares donde estuvo como líder, tenía que haber estado casado. O sea, es decir, Pablo fue casado y conoció mujer, así que conoció este tipo de pasiones. Entonces Pablo no esconde lo que él siente y lo que él es. Así que hay dos noticias importantes que debemos hacer. Número uno, me da mucho gusto: Dios lo hizo a usted ser humano. Cómo Dios hace a los seres humanos es algo sorprendente. Y cómo Dios coloca dentro de un ser humano, en su paquete, las pasiones. Ojalá Dios nos hubiera hecho tendientes a la oración, ¿verdad? Que todos nosotros digamos: ay, tengo unas ganas de orar, como cuando hace mucho calor, 50 grados, y usted dice: tengo ganas de una Coca-Cola. Que así el martes a las 7 dijera: tengo unas ganas locas de orar. Oraría en la tienda, oraría en Chedraui, oraría. Pero ya sabe usted que más bien, dice Romanos capítulo 3, sus piecitos corren presurosos. ¿A dónde? Al mal. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Esta es la situación del hombre. Pero ¿quién nos hizo? Dios. Dios nos hizo con estos deseos, estas pasiones. Algunos otros batallamos con nuestro temperamento. ¿Usted piensa que los más propensos a los límites dramáticos somos los coléricos? Pero no se crea, los que son muy calmados también se desesperan de que no pueden hacer lo que hace el colérico. Y el colérico quiere la calma del calmado, ¿no? Y se dice: Dios mío, ¿qué me pasa? Bueno, solamente estoy diciendo esto. Esta verdad bíblica, Dios lo hizo así. Dios no lo va a condenar a usted por la forma en que Él lo hizo. Él puso ese paquete con todas las características que tenemos. Pero segunda verdad, es cierto que Dios me hizo, pero nunca podré utilizar mi humanidad como excusa para decirle al Señor: hago esto, refiriéndonos al pecado, porque tú me hiciste de esta manera. Santiago capítulo 1 versículo 13 en adelante dice que ninguno de nosotros diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tienta a nadie. No proviene de Dios. Entonces nosotros no solo no somos tentados por Dios, somos tentados de hecho cuando nuestra propia concupiscencia nos lleva hacia esas áreas de pecado. Pero por el otro lado, el Señor nos ha dado la capacidad para vencer el pecado o la tentación. Hay un capítulo, y vamos a estar leyendo bastante en este
en dos, que están muy pegados, pero más en uno, que es Romanos capítulo 7. Si ustedes quieren abrir y meterle allí algún separador, vamos a leer bastante de Romanos 7 y Romanos 8, pero más del 7. Que de hecho, cuando usted empieza a leer Romanos 7, hay una primera inclinación que tenemos a pensar que este pasaje no lo escribió un cristiano, sino un incrédulo. Y de hecho, este pasaje sirve de pretexto para muchos creyentes que viven en la práctica del pecado para justificarse, diciendo, mire lo que dijo Pablo. Pero en realidad, yo creo que no. Creo que Pablo escribió esto siendo cristiano. ¿Por qué? Vea usted el versículo 17. Romanos capítulo 7, versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, y se refiere al pecado, sino el pecado que mora en mí. Entonces Pablo no habla como inconverso porque establece una diferencia entre su verdadero yo y algo que habita dentro de él, que es el pecado. De terminología y léxico que no corresponde a alguien no cristiano. Versículo 19. Otra vez Pablo habla de un conflicto interno y dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es decir, me encuentro haciendo cosas con las cuales yo mismo no estoy de acuerdo. Me opongo a eso. Le pregunto a usted, ¿le suena familiar? Hijo, ¿por qué hiciste eso? No lo sé, yo mismo no quiero hacerlo. Yo me resisto a eso, pero termino haciéndolo. Entonces muchos cristianos se confunden porque piensan, si un cristiano puede crecer tanto hasta llegar a ser un cristiano muy fuerte espiritualmente, como justamente fue Pablo, entonces el pecado ya no lo va a molestar. Pero cualquiera de nosotros aquí que tenga por lo menos 1 o 2 años de cristiano, sabe que no es así. Y si tiene 10, pues está súper comprobado que no es así. Al contrario, conforme usted crece en su madurez espiritual, se hace más sensible al pecado o es más consciente de su propensión al pecado. Puede ser que cuando somos cristianos hay algunas cosas, de hecho, que ni siquiera consideramos que sean pecado. Más adelante lo veremos. Dijo el apóstol San Pablo, yo ni siquiera sabía que codiciar era pecado, hasta que la ley me dijo que era pecado. Porque el mandamiento o la ley tomó una ocasión por el mandamiento para enseñarme que era pecado. De suerte entonces que cuando usted es nuevo, pues puede vivir su vida de cierta manera y no darse cuenta de que hay algunas cosas que ofenden a Dios. Le voy a poner un ejemplo para clarificar eso. Tengo un amigo, y ustedes lo conocieron, hace muchos años él vivía aquí, que él es hijo de pastor. Él también es pastor. Entonces él empezó a escuchar música en su auto y estaba escuchando una música muy ranchera del grupo guatemalteco, el Águila de Guatemala, se me olvida su Óscar Ovidio. Entonces un día algún hermano lo encontró en la calle, le dio un ride y este muchacho que se subió le dijo, pastor, ¿por qué usted escucha música del mundo? Dijo, pues no es del mundo, es cristiana. Dijo, no es cristiana, es música del mundo a la que le pusieron letra cristiana. Y dijo, pues no sé, ¿a qué te refieres? Dijo, le voy a cantar la canción de esto que está aquí, pero en la versión de los Tigres del Norte. Y le cantó una, no sé cuál, dígame, todas las que canta Óscar son de los Tigres del Norte. Eso lo sé hasta ahora, ¿no? Entonces el hermano pues lo juzgó al pastor,
Pero el pastor habló bien, le dijo: mira, acabo de saber quiénes son los Tigres del Norte, porque tú me lo estás diciendo, pero yo no lo sabía. Así que yo no era consciente de lo que estaba escuchando. Cuando usted recién llega a Cristo, usted no sabe muchas cosas. No sabía, por ejemplo, que mantener enemistad con su papá era pecado. Pensaba: yo lo odio, y lo odio con ganas por lo que me hizo, porque no es un padre, no se merece el título. Hasta que viene usted y lee la Biblia, porque pasa tiempo para que madure eso, y en un tiempo dado usted ya es un creyente maduro, y dice: ay, Dios mío, dice la Biblia que tengo que honrar a mi papá, tengo que pedirle perdón. Saben, hermanos, mientras más usted se va creciendo, más se hace sensible al pecado, o es más consciente de su propensión al pecado. Entonces el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 habla de la ley y el cristiano, y empieza haciendo un ejemplo entre la ley o entre el esposo y la esposa. En este caso dice, pues la esposa está sujeta, capítulo 1, capítulo 7, versículos primeros, la esposa está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. En este caso, la ley es el marido. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si se uniere a otro varón, no será adúltera. Así que, ¿qué es lo que está diciendo ahí el Señor? Si muriere el marido, que es la ley, ya no hay ninguna cosa que nos condene. Nosotros no podemos ser juzgados por la ley, porque hemos muerto a ella tanto como ella ha muerto a nosotros. Si usted ve los versículos más adelante, dice: pero ahora somos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen ¿qué? Nuevo del espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces no podemos ser juzgados por la ley. La ley, de hecho, no podía ayudarnos para ser mejores. La ley vino solamente para hacernos conscientes del pecado, o podríamos añadir ahí un calificativo: dolorosamente conscientes del pecado. Porque debe ser terrible que nosotros estemos haciendo algo toda la vida creyendo que está bien, hasta que el Señor nos dice que está mal, y hasta nos enorgullecíamos de eso. Déjenme pensar, por ejemplo, las personas que sufrieron de alcoholismo. Muchos padres están orgullosos de la primera vez que se sientan con su hijo varón a tomar una cerveza juntos, y lo proclaman, ¿verdad? Estoy orgulloso. Una mujer nos dijo a nosotros: ¿saben cuál es la manera en que yo cuido a mis hijos cuando se van al antro? Pues dijimos que no. Dijo: yo voy con ellos y me siento allá, y ahí estoy observando que con quién bailan, con quién toman, quién los toca, quién no los toca, y lo dice orgullosa. Hasta que, bueno, dice Romanos capítulo 7, versículo 7, porque tampoco conociera la codicia, sino hasta que la ley me dijo: no codiciarás. Me hizo consciente. La ley es como un espejo. La ley no podía ayudarnos a cumplir la palabra de Dios. La ley simplemente nos avisa lo que somos. Cuando usted se levanta por la mañana, usted se para frente a un espejo, y todo lo que el espejo hace es decirle cuán hinchado está, cuán amarillos tiene los dientes y cuán despeinado está. Pero el espejo no lo puede limpiar, simplemente le muestra: esto es lo que la ley hace. Y Pablo dice ahí: ok, yo quiero vencer, yo quiero
vivir de una manera distinta. Pero lo primero tendrá que ser entender mi condición para poder limpiar mi casa. Y lo que dice ahí Pablo, versículo 14. Porque sabemos, estamos en Romanos 7, acuérdense que no vamos a movernos mucho de allá. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, una realidad cruda. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, vea que es este deseo de Pablo, encuentro una ley, que el mal está en mí. Es decir, si usted se llama Gustavo, cuando usted conoció a Cristo, el Señor sabía que ese Gustavo era un perverso, una mala persona. Entonces Dios puso dentro de usted a un nuevo Gustavo que puede glorificar a Dios dentro de su carne. Ahora, su carne no es este cuerpo, sino son sus pasiones. Y Dios puso allí a una nueva persona. Así que empieza un conflicto, porque nuestra carne, bajo el dominio del enemigo, fue perfectamente entrenada para hacer lo malo. Por eso dice Romanos, sus pies solitos lo llevan hacia el mal, aunque usted no quiera. ¿Cuántos de ustedes no se han enfrentado, por ejemplo, que saben, no debo hablar mal de la gente? Y dice, no debo hablar mal de la gente, no debo hablar de esas personas, aunque están bien mal y son unos perversos, locos y estúpidos. Y dice, ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando mal de la gente. Bueno, cachetéese lo que quiera. ¿Y sabe qué va a pasar? Vuelve a lo mismo, porque nuestra carne ha sido entrenada por el enemigo y hace esas cosas. De allí que nosotros buscamos que las personas conozcan a Cristo lo más temprano posible, porque eso les va a librar de muchas cosas. Porque las personas, mientras más duran en el mundo, más tiempo los está entrenando el diablo en el pecado. No se crea que es tan padre. Dice, no, yo conozco todo, conocí las drogas. Pues ojalá nunca las hubieras conocido. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que nunca anduvo en el consejo de los malos, nunca anduvo en el camino de los pecadores y nunca se sentó en la silla de los escarnecedores. Por eso les platicaba a unos hermanos que un pastor nos dijo un día, les voy a dar un testimonio que les va a hacer gritar de gozo y de alegría. Y les dijo, conozco muy de cerca a un hombre que nunca tomó una cerveza, que nunca fue infiel a su esposa, que nunca ha fumado y que desde niño conocía la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dijo. ¿Y la iglesia? Pero dicen, les voy a presentar a uno que mató a 20, que violó a su madre, que robó, que estuvo allá en las Islas Marías y ahora conoce. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sí o no estamos chuecos? Festejando que un ser humano haya sido tan perverso como pudo, en lugar de festejar a uno que se mantuvo tan limpio como Dios pudo hacerlo con él. Buscamos entonces que las personas conozcan a Cristo lo antes posible, porque tendrán menos oportunidad de ser incentivados por el pecado. Las personas que tomaron drogas frecuentemente vuelven a caer en las drogas. ¿Por qué? Porque hay una lucha en su interior. Dios puso una nueva persona dentro de su carne, pero su carne está luchando para llevarle a hacer lo que toda la vida ha hecho. Ha sido un hombre o una mujer mentirosa, tramposa, todo lo que usted quiera poner,
Y de repente ya tiene 25 años y dicen, ahora eres una nueva criatura. Y es cierto, en su mente dice, con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es verdad que siento que debo portarme bien, pero mis pies me llevan a hacer lo que no quiero. Entonces, en un sentido más o menos práctico para explicarlo, es como si usted tuviera un imán dentro de su cuerpo que cuando usted es salvo, Dios no lo quita. Ahí está, todo el tiempo está trabajando. Y es más fuerte, mientras más fuerte o más tiempo se hizo fuerte por el tiempo que usted tardó en recibir a Cristo. Por eso es que nosotros nos gozamos tanto de nuestros niños que conocen a Cristo. No le hace, hermanos, que no son perfectos, pero tienen menos chance del pecado que los que conocimos siendo viejos. Así que un niño que nace en el evangelio no le hace que sus papás entre que se levantan y no se levantan, porque ellos ya conocieron viejos, ahí van luchando. El hijo de una u otra manera está más guardado para Dios hasta que él toma sus decisiones. Usted puede guardar a un chico hasta los 13, 14 años y ahora con la apertura que hay, solito puede investigar lo que él quiere. Pero es cuestión de que nosotros tenemos que buscar que nuestros hijos conozcan lo más temprano posible. Cuando el Señor nos salva, cuando nos volvemos cristianos, es como si llegásemos a habitar una casa, o sea, esta nueva criatura, una casa que ya había sido usada por otras personas y la dejaron toda sucia. Entonces usted llega, pinta, todo lo hace bueno, pone nueva alfombra, pone todo nuevo. Por dentro es una nueva persona, pero por fuera es la misma persona o la misma casa vieja, sucia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La pregunta es esta: ¿de adentro o de afuera? De adentro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es que dicen, entonces nos mintió Dios. No, no nos mintió. Lo que pasa es que nos hizo nuevos, absolutamente nuevos, completamente nuevos, y todo lo viejo lo sacó. ¿Pero de dónde? De adentro. Pero es decir, estamos luchando con la carne vieja, que tristemente para nosotros no la quitó Dios. Es decir, vivimos una personalidad dual. Estamos luchando, vivimos para Dios, pero nuestra carne, contaminada por el pecado, todo el tiempo está jalándonos. Versículo 15, Romanos capítulo 7 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 19: porque no hago el bien que quiero. Vea usted esa lucha. Yo quiero hacer el bien, sino que hago el mal que no quiero. El jalón que da el enemigo para nosotros hacer lo malo. Versículo 22: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo, el gran Pablo, hacía cosas que no quería y no hacía cosas que quería. Un conflicto con la carne muy fuerte, y de hecho nos deja ver que en algún momento dado la carne le venció. Versículo 23: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, dice, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces Pablo, parece ser ahí que Pablo habla como si estuviera hundido en una práctica de pecado terrible, pero es importante aclararlo. No es así.
Si Pablo hubiese estado hundido en una práctica de pecado terrible, le habrían cuestionado los líderes religiosos, habría tenido elementos. El asunto es esto: la conciencia, les decía, y la sensibilidad que desarrollamos conforme nos hacemos más grandes en la fe. Es decir, Pablo está hablando de pecados que no se ven, pero que son pecado. El problema con nosotros es que tendemos a categorizar los pecados y decimos, ok, fulano de tal es borracho, todo mundo lo ve, hasta apesta, entonces es un pecador. Fulano de tal mató a un ser humano, todo el mundo lo sabe, salió en los periódicos, es un pecador. Pero yo soy una persona con odio, con rencor, pero tengo razón para odiar. Pregunto, ¿realmente tenemos razones para odiar? ¿Qué piensa usted? Es que hay personas que se lo merecen, dijo Vico, sí. Dijo, yo no he hecho nada malo a nadie que no se lo merezca. Le pregunto, ahora volteemos la pregunta. ¿Hay personas que se merecen todo el odio del mundo? ¿Qué piensa? Yo pienso que sí. Una persona que ha violado a un niño, una persona que desfalcó a toda una organización de un sindicato y se llevó el dinero, se fue del país, se merece el odio del mundo. Ahora, no es lo mismo que se merezca el odio del mundo a que se merezca mi odio. Yo como hijo de Dios soy llamado a amar a mis enemigos. Ahora eso nos daría pauta para una plática larguísima acerca de las implicaciones prácticas de amar, porque amar a nuestros enemigos, el caso que la Biblia enseña, probablemente no se refiera necesariamente a una asociación como se manejó antes. Usted puede perdonar a una persona y nunca más volver a tener una relación con ella. Pero les decía, categorizamos los pecados. Fulano de tal es de esta manera, pero a mí me gusta el chisme, pero no es malo. Es más, como les decía la filosofía de Vico, sí, ¿no? Les hago a los que se lo merecen. ¿De veras cree que Dios lo va a justificar? ¿De verdad lo cree? Dice la Escritura que para Dios los pecados son pecados. Santiago dice, cualquiera que comete un pecado o quebranta un mandamiento de la ley, se hace culpable de toda la ley. Primero en Samuel capítulo 15 habla de un pecado que es terrible. Es el pecado de la rebelión. Y dice, el pecado de la rebelión es como pecado de adivinación. Es decir, el pecado de la rebelión es pecado como de brujería. Y usted diría, yo no soy un brujo. Bueno, eso dice la Biblia. Porque tendemos a categorizar los pecados. En conclusión, si usted mira a las personas que están a su lado, usted no es mejor que la persona que está a su lado. El hecho que el pecado de la persona que está a su lado se haya hecho público no lo hace a usted menos pecador. Somos pecadores no porque se hace público, somos pecadores porque somos pecadores, porque hicimos pecado, no porque lo sepan. Puede ser que nadie lo sepa, pero si Dios lo sabe, usted es pecador. Entonces usted no es mejor que el que está a su lado. Eso quitaría un problema terrible de juicio entre nosotros. Usted mira a sus hermanos, usted lo mira con compasión, porque le dice usted a su hermano, yo no soy mejor que tú. Tú eres tan humano como yo. Por tanto, yo te miro con compasión. Entonces el apóstol San Pablo nos lleva a esta conciencia de que tenemos el mismo problema que él tenía. Luchamos en contra de ciertos pecados que intentan jalarnos hacia el mal. Pero vea cómo el apóstol Pablo no se justificó. No dijo, así soy yo.
Así somos los seres humanos. O utilizó un pensamiento positivo, ¿verdad? Diciendo, vamos muchacho, tú puedes, no te dejes vencer, vas a salir adelante. No, el apóstol Pablo nos dijo, versículo 23 de capítulo 7, yo sé que dentro de mí hay una ley que está rebelándose contra la ley de mi mente. Con mi mente yo sirvo a Dios, aunque con la carne a la ley del pecado. Pablo, con el paso de los años, desarrolló sensibilidad. Una persona inmadura diría, yo nunca haré un pecado como esos. No, nunca haré un pecado como esos. Ojalá, pero resulta que después termina haciendo eso mismo y peor. En cambio, un cristiano espiritual, ¿ve usted la diferencia entre un carnal y un espiritual? ¿Usted consideraría que Pablo es espiritual? Y Pablo dijo, miserable de mí, versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No es, yo no voy a hacer eso, yo tengo este problema. Mientras más crezco en Cristo, más intensa se hace mi batalla con la carne. ¿Usted pensó que los que eran más viejos ya en Cristo, no de edad en Cristo, esos ya no pelean con nada? Realmente pelean. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que el Espíritu tome control de ellos. Si el diablo permitiera que el Espíritu Santo tome control de ellos, los perdería por completo. Entonces el enemigo todo el tiempo va a estar tratando de tomar a los hijos de Dios, desde tiernitos hasta avanzados en la fe. Pero hermanos, si usted es consciente de esa lucha, es porque usted también es consciente que Dios puede ayudarlo. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso hace referencia a una práctica que había acerca de ciertos delitos. En aquel tiempo, no todos los pueblos, pero algunos pueblos tenían esta práctica, que si una persona asesinaba a otro, la ley traía al muerto y lo amarraban al cuerpo del que lo mató. Se lo pegaban frente a frente, nariz con nariz, y los amarraban. Y no lo mataban, lo dejaban ir. A los 2-3 días, el cuerpo del muerto se descomponía. Y la infección empezaba a entrar por la nariz del otro y por la boca. Y por otras partes de su cuerpo. Hasta que finalmente los dos morían. Literalmente podría decirse que ese muerto tomaba control del vivo. Ese era su castigo. Esa es la idea que Pablo está diciendo cuando dice, soy un miserable. ¿Quién podrá librarme de esto? Dios puede ayudarnos. Dios tiene la facultad para eso. El asunto es que nosotros tenemos que venir a Él humildemente. Un cristiano maduro piensa eso. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, ¿cuándo podré ya irme de aquí para no seguir bajo esta presión terrible? Quizás en alguna manera Dios está buscando que usted y yo no nos enamoremos de nuestro cuerpo. Por eso a veces pasamos enfermedades y en todas las cosas que suceden siempre hay una intención de Dios. Algo busca con nosotros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el mismo apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo. En el Señor Jesucristo hay solución y hay una solución doble. Una es a corto plazo y una es a largo plazo. Hablemos de largo plazo, que sería mejor. La solución de largo plazo es, un día nuestro Señor Jesucristo vendrá para desmantelar este cuerpo.
Un día se va a acabar esta lucha, hermanos. Un día ya no vamos a estar luchando que usted sienta esa atracción hacia el pecado, cualquier tipo de pecado que sea. Un día, porque dice la Escritura, Romanos capítulo 8, versículo 23. Bueno, antes del 23, porque en el versículo 23 dice, y no solo ella, y se refiere, cuando dice no solo ella, se refiere a la creación, porque la creación misma será libertada de la esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y luego dice, pero y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Un día, que puede ser cuando Cristo venga o cuando usted y yo muramos, seremos libres de esta lucha. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 54, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso, hermanos, el Señor permite esta degradación de nuestros cuerpos para que anhelemos de alguna manera, Señor, ya llévame a casa. Porque más bien tenemos el anhelo, Señor, llévanos a casa. Porque este cuerpo, pues la verdad de las cosas es que ya no es tan agradable. Recuerdo que uno de nuestros hermanos llegó a cumplir 90 años o más y le dijeron, qué bendición que usted cumplió 90 años. Y él dijo, ¿cuál bendición? Esto es una maldición. Nadie debería vivir más de 90 años. ¿Para qué querer vivir acostados, quitándole tiempo a la gente, quitándole sus recursos a la gente? Nadie debería vivir más de 90 años. Ahora, esa fue su versión, porque si usted dice acá, pastor, tengo 98, es usted, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un día el Señor nos dará una solución a través de la resurrección. Pero por el otro lado, capítulo 7, versículo 25 de Romanos dice, la solución a corto plazo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tengo esta lucha. ¿Cómo puedo hacer para vencer? Vamos a seguir leyendo, porque recuerde que no existen en la inspiración original capítulos y versículos. ¿Qué es lo que sigue allá? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ahí vino Dios. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a caminar en el Espíritu. ¿Y cómo es eso? Gálatas 5:16 lo dice. Así pues les digo, anden en el Espíritu, es decir, no satisfagáis los deseos de la carne. No tenemos que obedecer a la carne, porque la carne, que en este caso es la ley, o la ley del pecado me refiero, todo lo que hace es tratar de presionarnos para llevarnos a hacer eso que no glorifica a Dios.
pero no puede obligarnos, puede presionarnos, pero no puede obligarnos. Usted puede tener deseos de tomar drogas. Desconozco qué se sienta, debe ser terrible, no lo juzgo. Pero usted puede tener deseos tremendos de tomar drogas, pero nadie lo puede obligar. Así que si usted quiere, usted toma la decisión de no hacerlo. Usted puede pecar a través de sus palabras, pero también puede decir, no lo hago. Pero mi carne me llama y me dice, pues prefiero que me juzguen de lo que quieran, pero no lo hago, no quiero. Ya estoy harto, no quiero obedecer a la carne. La carne es terrible. Realmente muchos jóvenes piensan que están obligados a hacer algo cuando no es cierto. Nosotros podemos negarnos. Y lo que podemos hacer es matar a nuestra carne por inanición. No voy a hacer lo que me dices, porque no estoy obligado bajo ninguna ley, porque ahora hemos muerto a la ley. Hemos muerto para aquella en que estábamos sujetos. Porque ahora vivimos bajo un régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dicen, pero es una ley. Es la ley del pecado. Sí, pero dice Romanos, pero la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero las dos son leyes. Eso lo han ilustrado a través de la ley de la gravedad. Todo lo que sube, baja, excepto los aviones. ¿Por qué? Porque los aviones tienen otra ley, que es la ley de la termodinámica. La ley de la termodinámica llega a un punto en el que vence la ley de la gravedad. Si la ley de la gravedad fuera invencible, todos caeríamos de los aviones. Pero la ley de la termodinámica vence la ley de la gravedad. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús vence la ley del pecado y de la muerte. Así que sabemos que tenemos la victoria. Por eso dice Pablo, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Así que no tenemos que ser esclavos del pecado. Ninguno de nosotros, agradezcamos a Dios, ninguno de nosotros será condenado por haber sido tentado. Ninguno. Seremos juzgados por pecar, no por haber sido tentados. Todo lo que puede hacer el pecado es tentarnos, pero no obligarnos. Por eso es tremendo. ¿Cuánto estamos dispuestos a correr con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, dice el Evangelio de San Juan, cumple con nosotros varias funciones, entre estas, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Así que cuando estamos para hacer algo, el Espíritu Santo habla y nos dice no. Como nos contaba Carlos Piernot hace unos jueves, ¿no? Que él hizo algo y que le dijo su esposa, ¿y por qué te ríes? lo cayó, ¿no? Sí, es cierto. En ese momento su esposa hizo la labor del Espíritu Santo. Porque cuando usted está haciendo algo malo, el Espíritu Santo dice, ¿qué tiene eso de gracioso? ¿Qué tiene eso de valiente? ¿Qué tiene eso de audaz? ¿Por qué quiere ser audaz en esa área? ¿Por qué quiere ser popular en eso? ¿Por qué no mejor ser del lado del Espíritu Santo? El lado de lo bueno. Ayer oí una conferencia, lamento no haber podido ir, así que hasta donde pude la escuché por vía transmisión en vivo de unos hermanos que estaban allá, amigos míos. Y me gustó mucho algo que dijo este predicador. Dijo, ¿sabían ustedes que la verdadera traducción de discípulo es matemático? No es aprendiz, es matemático.
Porque el concepto que se tenía en ese tiempo es que el discípulo tenía que ser un experto en solución de problemas. Entonces esto es lo que califica como un discípulo: alguien que aprende a resolver problemas. Y luego preguntó: ¿cuántos de ustedes son personas que resuelven problemas en sus iglesias? ¿Y cuántos de ustedes son los que causan problemas en sus iglesias? Nadie dijo amén. Dijo: ¿cuántos de ustedes, los que están aquí, son pastores y tienen más personas que causan problemas que personas que resuelven problemas? Las personas, quizás ustedes vinieron a esta conferencia, dijo, con la idea, ojalá que esta conferencia cambie Oaxaca, y les dijo: no va a cambiar, ilusos. Oaxaca va a cambiar cuando usted cambie. Cuando usted, como oveja o como líder, sea un solucionador de problemas, no un causante de problemas. Cuando sentimos la necesidad de causar un problema, no es el Espíritu de Dios, es la carne. Y el Espíritu de Dios dice: no lo hagas. Usted tiene la decisión. ¿Escuchará la voz de Dios? ¿Escuchará la voz de la carne? La carne, hermanos, nunca se va a callar, porque la carne es así. La decisión está en nosotros, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo lo decido. Es tu decisión. Un día te tendrás que parar delante del Señor. Dice la Escritura, Romanos capítulo 14. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, aún de los minutos que hemos usado. Nadie lo puede obligar a hacer algo que no glorifica a Dios. Usted toma la decisión. Porque un día nos pararemos delante del Señor y daremos cuenta cada uno de sí. Véalo, usted verá en Romanos capítulo 14. Dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino decidid más bien no poner tropiezo u ocasión de caer a nuestros hermanos. No hagas que por la comida tuya, no hagas que por los gustos tuyos se pierda aquel por quien Cristo murió. Qué bueno sería que no comiéramos, dice Pablo ahí, ni carne, ni tomásemos vino, ni nada, pero ni nada en que tu hermano se tropiece o se ofenda o se debilite. Que no seamos hallados culpables de la caída de alguien. Así que Dios nos llama a nosotros, hermanos, a ser personas que persiguen la influencia del Espíritu Santo, que nos sensibilizamos para eso, que dejamos que Él nos lleve y que empecemos a correr con Él hasta que levantemos el vuelo y venzamos la lógica de la ley del pecado y de la muerte, y que tomemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Incline su rostro, por favor. Padre Santo, con una visión nueva, una visión que te honre, que te glorifique, Señor, por favor, lo rogamos en el nombre de Jesús. A ti sea para siempre el honor. Bendito seas, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas tardes.